Mi nombre es Pamela Guevara, carnet 2020-00897. Les voy a hablar acerca del núcleo. El núcleo es un almacén y administrador de material genético, compuesto por envoltura, que se dedica a proteger el material genético, y en esta misma envoltura encontramos los poros, que son el lugar de transporte y regulación del núcleo. También tenemos la lámina nuclear, que se encarga del soporte, o sea, de la forma como tal, y de la matriz del núcleo, que permite las reacciones químicas. También tenemos la cromatina, que proporciona la información genética, y el nucleolo, que sintetiza y ensambla ribosomas. Nuestro siguiente organelo serán los peroxisomas. Su nombre se debe a que las primeras que fueron encontradas fueron las peroxidasas, aunque en realidad tenemos más de 50 enzimas encontradas. Estas llevan a cabo reacciones químicas importantes, como la degradación de los lípidos a través de otras enzimas. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Alfredo Quiñones Silvestre y el día de hoy voy a hablar un poco sobre los filamentos intermedios. Entonces, los filamentos intermedios son fibras proteicas resistentes y flexibles, compuestas de 8 diferentes tipos de proteínas. Estas poseen un diámetro de 8 a 12 nanómetros, lo que hace que sean mucho más estables que los filamentos de actina. Y esto permite que pueda cumplir con su principal función, que es dar soporte mecánico a la célula. Entonces, estos filamentos intermedios están compuestos por una gran variedad de proteínas, como ya había mencionado anteriormente. Entonces, encontramos los filamentos tipo 1 y 2, o queratina ácida y básica, que estos los encontramos en las células epiteliales, así como en las células de la uña o del cabello. También encontramos los filamentos tipo 3, que estos poseen una gran variedad de proteínas, como la bimentina, que la encontramos en las células endoteliales, la desmina, que la encontramos en componentes estructurales de los sarcómeros de las células musculares, la pirefina en células nerviosas, la proteína ácida fibrial glial, esta la encontramos en células gliales. Luego encontramos a los filamentos tipo 4 o neurofilamentos. Estos están distribuidos en 3, que son los ligeros, los medianos y los pesados. Estos se unen a los axones de una neurona. A esto se le conoce como heteropolímeros, y estos afectan el funcionamiento de la neurona. Entonces quiere decir que las señales nerviosas que viajan mucho más rápido a través del axón. Luego encontramos a los filamentos tipo 5, que son proteínas laminares. Entonces estas se dividen en 3, o encontramos 3 tipos, que son las laminares tipo A, lámina tipo B y lámina tipo C. Estas las encontramos estos sirven para dar soporte a la capa interna de la envoltura nuclear de la célula eucariota. Entonces, en el proceso de ensamblaje o ensamblado, todo comienza con la unión de dos monómeros a través de su dominio alfa helicoidal. Estos se enrollan uno alrededor del otro en forma espiral, y estos conforman el dímero. Entonces, ya teniendo el dímero, los extremos terminales se encuentran alineados en el dímero, el extremo N y el extremo C. Es decir, que están unidos cabeza con cabeza y cola con cola. Todos los dímeros se unen de manera escalonada y antiparalela. Entonces, al estar conformados de esta forma, no tienen polaridad. Y entonces acá se conforman los tetrámeros. Entonces ya los tetrámeros vienen y se unen al extremo. Cuando se unen en extremos, de extremo a extremo, forman protofilamentos, y cuando se unen lateralmente conforman los
filamentos. Y entonces esto es el proceso de ensamblaje y cada filamento intermedio posee 8 protofilamentos. Y el proceso de desensamblaje, que esto, por ejemplo, podemos mencionar la fosforilación de filamentos de bimentina por la proteína quinasa A, que conduce a un desensamblaje. Gracias. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el citoesqueleto. El citoesqueleto es la base arquitectónica y dinámica de todas las células eucariotas y por lo tanto su organización tiene una directa influencia en la estructura de los tejidos. Molecularmente es una compleja asociación entre polímeros proteicos como los microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, con un conjunto variable de proteínas asociadas. Bueno, primero hablaremos un poco sobre los microfilamentos. Son polimeraciones de una proteína globular llamada actina y entre las funciones se destacan dar rigidez a las microvellosidades de las células, formar e emitir pseudópodos permitiéndole a las células realizar el movimiento ameboide. También son responsables de los movimientos citoplasmáticos llamados ciclosis, formar células animales, un anillo contráctil asociado con miocinas, en el tabique interfásico, en la citodiuresis y también se encuentran asociados a la miocina en la célula muscular provocando la contracción muscular. Para continuar hablaremos un poco sobre los microtúbulos. Son polimerizaciones de una proteína globular llamada tubulina. Entre sus funciones se puede destacar la formación de cilios y flagelos esenciales para el movimiento celular, intervenir en la morfogénesis para dar forma definitiva a la célula, servir como guía por las cuales se transportan proteínas y organelos en el citoplasma celular, formar el uso mitótico a partir del centro celular y por lo tanto ser responsables de los movimientos de cromosomas, constituir los centriolos y los cuerpos basales que son las estructuras de anclaje de cilios y flagelos. Cabe agregar que solo tienen centriolos las células animales. Las células vegetales en cambio tienen un centro organizado de microtúbulos. Por igual forma uso mitótico, como no tienen centriolos no forman ásteres y por ello su mitosis se denomina anastral. Bueno, por último los filamentos intermedios. Son fibrosos, no polimerizan ni despolimerizan como los microtúbulos o los microfilamentos. Su función es resistir la tensión. Hay diferentes tipos de filamentos intermedios. En su función, la composición de sus proteínas y distribución celular. Son ejemplo de filamentos intermedios los filamentos de queratina de las células epiteliales, los neurofilamentos que constituyen el citoesqueleto de neuronas formando haces llamados neurofibrillas, dando el soporte estructural y formando vías de transporte hacia y desde el cuerpo celular al axón, y los filamentos de las células nucleolares que limitan la superficie interna de la membrana nuclear interna. Ok, mi nombre es Maya Quetzali y yo les voy a hablar un poco del sistema endomembrana. Vamos a empezar primero por la descripción. Como su nombre lo indica, el sistema endomembrana está compuesto es un conjunto de membranas interconectadas desde su transporte a toda la función que tienen. Está compuesta de la envoltura nuclear, los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, vacuolas y por último la membrana plasmática. Suele confundirse un poco el tema de los peroxisomas, puesto que tienen algunas similitudes en su función catabólica, con los lisosomas. Por eso no pertenecen al sistema endomembranas. Ahora, la función. Las principales funciones del sistema endomembranas es la síntesis de lípidos en el retículo endoplásmico liso, la síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso y la glucosilación de lípidos y proteínas en el aparato de Golgi. La estructura, como ya mencionábamos, es un sistema, están interconectadas en su función todas estas partes del sistema endomembranas y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre cada una de las partes.
Ok, la envoltura nuclear. La envoltura nuclear está compuesta por dos capas de membrana y se encuentran incrustados poros nucleares. Estos poros nucleares, su función principal es el que se conectan las dos para comunicar o transferir algún tipo de moléculas entre el núcleo y el citosol. Pues también la envoltura nuclear lo que ayuda es a separar el material que se encuentra dentro del núcleo. Otra de las funciones principales de la envoltura nuclear es que aquí se encuentra y se lleva a cabo la replicación de ADN a ARN y la traducción. El retículo endoplásmico liso, su principal función es la síntesis, como ya lo mencionábamos, de lípidos. En esta parte también se lleva a cabo lo que son la síntesis de hormonas esteroideas y la desintoxicación. En el retículo endoplásmico rugoso se lleva a cabo lo que son las síntesis de proteínas y comienza lo que es la glucosilación de las proteínas, pero en un pequeño paso. Principalmente se lleva a cabo en el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi ocurre la glucosilación tanto de proteínas y de lípidos, y también transportan todo lo que se ha procesado. Aquí es donde se transporta. Por último, los lisosomas son las enzimas digestivas. Estas tienen aproximadamente 50 enzimas hidrolíticas. Estas funcionan con un pH bastante ácido, lo cual les ayuda a la digestión. Buenas tardes, mi nombre es Brian Arroyo de León Flores, con número de carnet 2020-00489. Yo voy a hablar sobre los microfilamentos. Son doble cadena de actina. Participan en la contracción de los músculos, permiten cambiar la forma de la célula y facilitan la división del citoplasma en las células animales. La organización de la estructura contráctil de las células del músculo estriado. Filamentos gruesos. Su diámetro son de 15 nanómetros y se encuentran paralelos a la mitad del sarcómero. Cada filamento está constituido por cientos de moléculas de miosina agrupadas de manera escalonada. Tienen protrusiones que pueden contractar con los filamentos finos adyacentes, formando puentes entre el filamento fino y el grueso, que son especiales para la contracción muscular. Los filamentos finos se encuentran en las bandas I de la miofibría. Está constituido por al menos 3 proteínas. Las más importantes es la actina, y los filamentos finos son cadenas lineales de la actina F entretejidos con las proteínas tropomiosina y la troponina. La sarcómera está formado por filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados de actina. Disco Z, titina, nebulina y línea M, bandas A, que esas serían las anisótropas, y las oscuras bandas I, que esas serían las isótropas. El mecanismo molecular involucradas en la regulación de la contracción. Los cationes de calcio pueden controlar la iniciación de la contracción muscular actuando en los filamentos finos, que sería la regulación ligada a la actina, y en los filamentos gruesos, que sería la regulación ligada a la miosina. El acoplamiento de la excitación y la contracción es un conjunto de pasos que vinculan la llegada de un impulso nervioso a la membrana plasmática del músculo con el acortamiento de los sarcómeros en las profundidades de la fibra muscular. Organización de la estructura contráctil de las células del músculo liso. Rodea vasos sanguíneos y la mayoría de los órganos huecos, incluidos el útero, la vejiga y el tracto digestivo, y el músculo liso. Produce contracciones involuntarias lentas. Gracias.